izquierda. Y en la otra fase, que sería la expiración, ocurre lo inverso. Ese volumen, digamos, aumentado de sangre que envió el ventrículo derecho ya llegó hacia el lado izquierdo, y el lado izquierdo eyecta una mayor cantidad de volumen que el ventrículo derecho, que ya está en la expiración, ya se acabó la presión negativa en la jaula intratorácica. Esos cambios de volumen en realidad son pequeñitos, son imperceptibles al tacto del ser humano. Es un concepto muy, muy académico. Pero en los casos, como nos ha mencionado su compañera, en los pacientes con asma bronquial o en los pacientes con EPOC, ¿qué hace el paciente con asma? Por ejemplo, si ustedes, de repente alguno de ustedes es asmático o tienen familiar asmático o deben haber visto algún paciente con asma, los bronquios se cierran y el pobre paciente tiene que hacer un gran esfuerzo para poder inspirar, pero sobre todo para poder expirar. Eso cambia las presiones de la jaula torácica y hacen que el paciente, si ustedes ven la gráfica acá, ven que el pulso es regular, perdón, es rítmico. Rítmico porque los espacios que hay entre onda y onda son los mismos. Pero ¿qué es lo que cambia? La amplitud de la onda. Acá es, durante la expiración, es más grande la onda, por lo que hemos mencionado, y durante la inspiración es más pequeñita la onda. Cuando este hecho fisiológico se acentúa, se llama pulso paradójico. Y vuelvo a repetir, es paradójico, en realidad no es paradójico porque es una acentuación de la fisiología del pulso. Entonces, como muy bien dijo Cristina, lo paradójico es aquello que es lo inesperado, que es lo inverso a lo que yo espero. Yo lanzo una piedra al aire y espero que caiga. Si no cae, eso es paradójico. Entonces, el pulso paradójico no es sino un pulso que es perfectamente rítmico, pero en donde voy a ver una alternancia en la amplitud de las ondas, dependiendo del ciclo respiratorio, por las razones que hemos mencionado. Muy bien, vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que nos hemos hoy día, Cristina. Nos dijo que tenemos dos tipos de circulaciones, la circulación pulmonar y la circulación sistémica, que no están separados, como ustedes verán, están unidos. Podemos comenzar, por ejemplo, aquí en la aurícula derecha. Se abre la válvula tricúspide, pasa al ventrículo derecho. El ventrículo derecho eyecta, pasa al tronco de la pulmonar con sus respectivas ramas. Ocurre la hematosis en el pulmón, que la función principal del pulmón es la hematosis. Se capilarizan estas arterias, luego regresan como venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Como ustedes recordarán, aquí es al revés, la arteria pulmonar lleva sangre no oxigenada, por eso está pintado en azul, y las venas pulmonares retornan sangre oxigenada, y si bien son venas, llevan sangre oxigenada, por eso está pintado en rojo. Una vez que llega la sangre a la aurícula izquierda, se abre la válvula mitral, pasa al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo eyecta hacia la arteria aorta, hacia todo el cuerpo, acá está implicando que está yendo hacia el cerebro, acá al resto del organismo. En ambos casos, al igual que acá, las arterias se capilarizan y luego se convierten en venas que regresan hacia la aurícula derecha a través de la vena cava superior y la vena cava inferior. Muy bien. En cuanto a la presión arterial, lo que habíamos mencionado, los determinantes son el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco tiene dos variables, el volumen de eyección sistólica y la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es fácil de medir, ustedes pueden contabilizar colocando el estetoscopio en el pecho del paciente, y el volumen sistólico, que tiene formas invasivas y no invasivas de calcular, y que obedecen básicamente a esta ecuación. Volumen sistólico es igual al volumen de fin de diástole menos el volumen de fin de sístole. Y este gasto cardíaco obedece a estos tres hechos que los van a ver ustedes con mayor claridad y mayor importancia cuando hablen de insuficiencia cardíaca.
Así que tienen que recordar lo que es precarga, lo que es poscarga y lo que es contractilidad. Está puesto ahí. Muy bien. También nos dijo, aunque no nos ha dicho de cuál es el valor normal de la presión arterial, tenemos que recordar que la presión arterial se mide de manera no invasiva a través de los esfingomanómetros que tienen pues un pequeño margen de error en relación a la toma de la presión arterial central. Esa presión arterial también va a depender mucho de la edad del paciente y va a depender del género del paciente. Así que la presión en el recién nacido no es igual a la presión del escolar, que no es igual a la presión del adolescente, que a su vez no es igual que la presión del adulto joven, que no es igual que el adulto mayor. Entonces la presión arterial se mueve dentro de algunas variables que ya después ustedes estudiarán seguramente. Pero esta presión debe mantenerse dentro de un rango adecuado. En el adulto, si hablamos ya no de sistólica y de diastólico, sino de presión arterial media, se mueve entre 60 y 100 milímetros de mercurio. Entonces, pero en la vida pueden pasar muchas cosas. Recordemos que nosotros tenemos un sistema nervioso central que tiene una parte que llamamos neurovegetativa o sistema nervioso autónomo, es decir, son las zonas más primitivas del sistema nervioso que permiten que una serie de funciones se regulen. Es decir, para que ustedes puedan vivir y estar como ahora, necesitan tener una presión determinada, una frecuencia cardíaca determinada, una oxemia determinada, un nivel de potasio, y bla, 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 determinado. Todo eso que viene a ser parte del medio interno lo regula el sistema nervioso autónomo. Nuestro sistema nervioso central está hecho para cosas mucho más elaboradas. Yo no puedo estar pensando y perdiendo mi tiempo en cómo debo regular mi presión, mi pulso, mi temperatura. Eso se hace de manera automática, por eso que se llama autónomo, que no depende de lo que yo piense o de lo que yo sienta. Y utiliza los receptores de presión o varoreceptores y los receptores químicos, que son los que sensan el oxígeno y el CO2, o quimioreceptores. Y como son de corto plazo, utilizan los sistemas de estrés, que corresponden al sistema simpático y al sistema parasimpático. Pero cuando la cosa ya no es de corto plazo, sino los cambios en la presión arterial se repiten de una manera frecuente, entonces ya aparecen los reguladores de largo plazo, siendo el más importante el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tiene como punto inicial el aparato yuxtaglomerular, como su nombre lo dice. Cristina, ¿qué significa yuxta? Cristina, ¿qué significa yuxta? Significa lado de. Si ustedes recuerdan sus dibujitos de la mácula densa o aparato yuxtaglomerular, está al costadito de la nefrona. Entonces, el aparato yuxtaglomerular es el que da inicio al sistema RAS. RAS es renina-angiotensina. Y viene toda una cascada que estudiaremos en algún momento, que tiene que ver ya con la precarga, es decir, la retención de agua y sodio, tiene que ver con la poscarga, con la vasoconstricción, y tiene que ver con la contractilidad miocárdica. Miren que acá está todo lo que había puesto Cristina con respecto a la presión arterial. Precarga, poscarga y contractilidad. Entonces, en esta diapositiva también se repite lo mismo, pero hay que darle un poco más de orden. Precarga tiene que ver con la volemia, poscarga con el grado de vasoconstricción y el inotropismo con el estado de excitabilidad, positiva o negativa del miocardio. Los mediadores en el sistema del yuxtaglomerular, en el sistema RAS, cuando baja la presión, se libera una hormona, más bien la antidiurética, o también llamada vasopresina, y cuando la presión está más bien elevada, el sistema que se activa es, ya habíamos visto, el sistema
simpático. Ahora, acá debería haber otra flecha porque el sistema simpático y el sistema RAS interactúan. Cuando el sistema simpático se incrementa su actividad, también incrementa de manera directa el sistema RAS. Acá hay una interrelación entre ellos. Muy bien, en el hipertenso joven suele haber un incremento de la volemia. Vamos a regresar un poquito hacia esta diapositiva. La hipertensión arterial no es motivo de la clase de hoy día, pero vamos tomando acá algunas cosas. En los jóvenes suele estar, la alteración estar a este lado, es decir, un aumento del gasto cardíaco con un aumento del volumen sistólico. Es por eso que la terapia diurética con ellos es importante. O aumento de la frecuencia cardíaca por aumento de la actividad enérgica, es por eso que el uso de beta bloqueadores es importante. En cambio, en el hipertenso anciano, el hipertenso viejo, este brazo es el más importante de la resistencia vascular periférica, por eso que el uso de vasodilatadores con ellos es importante. Fíjense ustedes cómo estamos viendo ya que entendiendo bien la fisiología y la fisiopatología, podemos ver cómo orientamos nuestra terapéutica. Entonces, en los jóvenes vamos a ver esto, que hay sobre todo un volumen aumentado. Y finalmente habló de la presión arterial. Miren ustedes lo que decíamos, ¿dónde deben investigar ustedes la presión arterial? Lo clásico es el pulso radial. También podríamos tomar el pulso cubital, y es un poco más complicado, porque no es tan superficial, se puede tomar, no lo hacemos de rutina. El pulso humeral o cubital, sobre todo cuando vamos a tomar la presión arterial del paciente. Podríamos tomarla el pulso axilar cuando es necesario, sobre todo si vamos a hacer una punción al plexo braquial, tenemos que ubicar bien dónde está la arteria para no lesionarla. El pulso carotidio, y aquí ya pasamos al pulso femoral, el pulso popliteo, el pulso pedio y el tibial posterior. Entonces, cuando ustedes les digan, tomen el pulso, les están diciendo que investiguen cada pulso, porque una lesión en alguna zona puede orientar hacia una patología determinada. Por ejemplo, en una coartación de aorta van a encontrar un pulso enorme acá en los miembros superiores y los pulsos en los miembros inferiores ser más bien pequeñitos, ¿no? Ocurre al revés en otra enfermedad que es el Takayasu. En el Takayasu van a ver que los pulsos acá son muy buenos y los pulsos en los miembros superiores son más bien pequeños. El Takayasu es una enfermedad, una arteritis del arco de la aorta. Y si hubiera una disección de aorta, va a encontrar una simetría de pulsos. De repente en este pulso muy bueno y este pulso muy pequeño. Entonces, el pulso debe ser tomado en cada región que hemos mencionado acá. Si bien este dibujito es muy bonito para explicar y recordar que el cierre de la válvula aórtica va a producir esta incisura llamada dícrota, en realidad cuando tomen ustedes el pulso no lo van a sentirlo como si fuera una sola onda. ¿Cuándo se van a dar cuenta? Cuando tengan ustedes una patología. Esto, por ejemplo, se puede ver en la doble lesión aórtica o en insuficiencias aórticas severas. Pero ¿cómo se ve? Que ya no se ve el pulso como una onda, sino como si fueran dos ondas. Se llama dícroto. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre la clase? Doctor, las características del pulso se miden en todos los puntos mencionados. Claro. Recordemos que ustedes están en una fase de entrenamiento. Entonces, ¿qué significa ustedes que están en entrenamiento? Ustedes deben hacer A, B, C, D. Entonces, tienen ustedes que ir aprendiendo. ¿Cómo aprende uno? Haciendo. No hay otra manera. ¿Qué hago yo? Simplemente leer directivas de lo que ustedes deben hacer. Yo no voy a palpar por ustedes, ni mi memoria va a entrar en su memoria. Entonces deben ir palpando todos los pulsos hasta que se acostumbren. Una vez que aprendan a reconocer y a identificar bien los pulsos, ya cuando sean ustedes de repente no internos, de repente ya de residentes,
pueden ir al pulso más representativo, que es el pulso radial, y solamente usar el pulso radial. Pero en la fase en la que están ustedes, están obligados, como parte de su entrenamiento, a tomar los pulsos en todas las zonas que hemos mencionado. Y de cada pulso que vamos tomando, doctor, sería bueno también sacarle las características, ¿no? Exacto. Doctor, pero ¿no es una maniobra un poco subjetiva? ¿Qué cosa no es subjetiva en la vida, hijo? Cuando todo lo que tomar un electrocardiograma, ¿tú crees que dos cardiólogos lo leen igual? Cuando tienes una radiografía, ¿tú crees que dos personas lo leen igual? Cuando tú te portas mal en la casa, ¿tú crees que tu papá y tu mamá lo interpretan de la misma manera? No, doctor. Esa subjetividad que tú estás mencionando en medicina se corrige de una manera. ¿Cuál es la manera? Que todos nos acerquemos a un gol estándar. ¿Cuál es el gol estándar que tienen ustedes? Su profesor. Por eso de que las escuelas de medicina se basan no solamente en una tradición, sino en la uniformización de los criterios. Pues si ustedes ven, por ejemplo, un servicio, bueno, voy a hablar de cardiología porque soy cardiólogo, con un servicio de cardiología, todos los cardiólogos piensan más o menos parecido. ¿Y por qué? Porque es un colectivo que habitualmente ve ese grupo de pacientes, habitualmente discute a los pacientes, y uno va aprendiendo del otro. Y al final queda lo que llamamos una escuela. Entonces usted va a escuchar en la escuela del Rebagliati, en la escuela del Almenara, porque si bien somos un solo colectivo médico, cada subgrupo tiene una identidad propia con fortalezas y debilidades que van a depender de los integrantes de su grupo. Entonces sí, todo lo que hacemos es subjetivo. Tú vas a palpar, por ejemplo, tú vas a escuchar un soplo y yo te voy a decir, ese soplo es grado 2. Y tú tienes que grabar en tu memoria que eso es un 2, para que la próxima vez que escuches un soplo, con ese recuerdo tú lo compares, si es más intenso o es menos intenso. Si tu profesor es malo, vas a aprender mal. Si tu profesor es bueno, vas a aprender bien. Y esa es la responsabilidad que tenemos los docentes para con ustedes. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, mientras van pensando, mañana, ¿quién tiene el tema? Yo expongo mañana, doctor, sobre semiología. Ya, mañana, si lo hacemos temprano a las 6 de la tarde, yo tengo tiempo para escucharlos. Mañana a las 6 están desocupados o ya tienen teoría. Para ganar un día y adelantar un día. Doctor, tenemos patología clínica de 4 a 6. Es nuestra primera teoría, así que no sé si van a, si vamos a terminar a las 6 en punto o no, pero hasta esa hora nomás tendremos clases. Ya, entonces ya. Ok. De 4 a 6. ¿Y de 3 a 4 qué tienen que hacer? Tenemos diagnóstico por imágenes de 1 a 3. Se que tienen bien complicado. Sí, y en la Sí. mañana ya nos programaron teoría también de semiología. ¿Usted tiene su teoría mañana? Disculpe. ¿A qué hora tienen la teoría mañana? A las 7. Hasta las... No mencionaron hasta qué hora. Bueno, será pues hasta las 9, hasta las 10 de la mañana. Con el doctor Armendáriz. Ya. Hoy no va a ser menos de 2 horas de clase. Ya, y de ahí tienen libre. Después de las 6 sí no tenemos nada. Después de la clase de semiología sí estaríamos libres. Hasta la 1. Ya, entonces vamos a hacer la clase a las 11, pues. Para ganar el tiempo, hacemos 1 hora nada más para que tu compañero pueda exponer. Lo que ahí me gustaría
y qué es lo ideal en una clase. Así como, Cristina, tú me has enviado tus diapositivas para revisarlas, que también te diré, están un poquito mejor que lo que hizo Freddy, pero tampoco no están como me gustaría que estuvieran. Están en una fase de aprendizaje, así que el no hacer las cosas bien no está mal. Se supone que en la siguiente debe ser mejor. Así que para mañana, por favor, al ponente le voy a pedir que me envíe temprano, si es que no puede enviarlo ya esta noche, su presentación. Igual así nomás 10, 12 diapositivas, pero bien estudiadas, bien entendidas. Correcto, Y, doctor. y programa a Cristina para las 11 de la mañana. Pues, hacemos una hora solamente, de 11 a 12 para que su compañero... Y corre todas las exposiciones. Pues. Ya, doctor, de 11 a 12. Me preguntan o yo les sigo preguntando. Doctor, una consulta, pero no es de la clase. A ver, Es sobre la simulación. ya, Eso lo haríamos el día martes, ¿no? Después de la cuarta exposición, ¿verdad? claro. Em, Recuerda que ya mañana es la tercera. sí. Vamos a hacer, como dijo, una anamnesis, ¿no? ¿Y cómo sería el examen físico? No, ¿cómo lo haríamos? Como si fuese una consulta. El término es simulación, justamente. Entonces, así como simulan una anamnesis, van a simular un examen clínico. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el tema tuyo, Cristina, em, en la simulación? Insuficiencia cardíaca. No, no, Muy bien. Entonces, insuficiencia en un cardíaca. examen de insuficiencia cardíaca, ¿qué te interesa? Bueno, a mí me interesa ver, por ejemplo, desde electroscopía, qué coloración tiene el paciente. ¿Está pálido? Entonces tú preguntas, ¿está pálido el paciente? El otro debe decirte sí o no. ¿Cómo está la presión arterial? El otro debe contestarte, pues 150 sobre 20, por decirte, ¿no? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Cómo está la frecuencia respiratoria? ¿Cómo está la temperatura? O sea, todo lo que tú quieras preguntar. Tú se lo preguntas. Yo tengo que escuchar lo que estás preguntando. ¿Por qué? Porque tú preguntas lo que buscas. Nadie pregunta lo que no busca. ¿Por qué? Porque al final, con todo lo que tú encuentras, vas a armar tu síndrome. No sé si me entendiste. Sí, doctor. Ese es con respecto al examen físico, ¿verdad? Ya. Eh, por ejemplo, en la anamnesis también no es necesario, por ejemplo, en la afiliación es necesario preguntar todos los datos. No, pues, o sea, si nos ceñimos a la historia clínica, por eso les hablé a ustedes el tipo de historia clínica. La historia clínica de piso de hospitalización pregunta si tu perrito tiene mucho pelo o poco pelo, si tu perrito está vacunado para la distemper, si tu lobo tiene caspa, si tu abuelita tiene diarrea, preguntas todo lo que tú quieras. Pero en una historia clínica de emergencia, por eso, si tú me dices, mi insuficiencia cardíaca es un edema agudo pulmonar, estoy asumiendo que estás en la emergencia. Y si estás en la emergencia, entonces ya hemos mencionado que esa historia clínica es sumamente dirigida. Pero si es una falla cardíaca crónica, que es lo que tú estás simulando, entonces probablemente el escenario no sea una emergencia, sea un consultorio. Y en el consultorio ya hemos hablado cómo la historia del consultorio es dirigida, pero un poco más amplia. Es decir, es un punto intermedio entre la historia de hospitalización y la historia de emergencia. Depende de dónde quieras tú poner el escenario. Si tú me dices un edema pulmonar, es una historia de emergencia y debe ser sumamente dirigida. ¿De qué me sirve, por ejemplo, en un edema pulmonar, si me dices, ¿y tu casa es de ladrillo o es de adobe? ¿Y tu casa tienes agua y desagüe? Si no me interesa. Ya, ok, doctor.
Seguimos, chicos, ¿qué más? Vamos, que tenemos tiempo todavía. Justamente las presentaciones son cortas y estamos acostumbrados a presentar y de la forma como yo espero que ustedes presenten para que ya después tengamos tiempo de hacer la simulación y hacer algo más elaborado. Incluso si quieren hacer su simulación en Power también para que vayan leyendo y se vayan ayudando también puede ser. Pero lo que quiero es, o sea, una de las cosas importantes en el acto médico es la relación médico-paciente. Es cómo preguntar. Para eso es eso. Porque si no, pues yo mismo hago todo, lo tipeo, lo presento como si fuera un caso clínico y ya está. Con presión, pulso y todo bien bacán. No, acá hay que saber preguntar. Señor, ¿usted se cansa para caminar? Sí. Pero el cansancio es por fatiga muscular. Es realmente una sensación de falta de aire. El paciente muchas veces te dice, he tenido 5 paros cardíacos. Y lo que se refiere cuando tú preguntas bien es que ha tenido 5 síncopes. Entonces tienes que aprender no a repetir lo que dice el paciente, sino a coger lo que él te dice, filtrarlo y ponerlo en las palabras que usamos nosotros para poder entender. Recuerden que la calidad de la historia clínica va a depender mucho de quien haga la historia. ¿Más preguntas, chicos? ¿Ya quedó claro lo de la simulación? Bueno, en la primera seguramente el primer grupo va a pagar pato como siempre y hasta que vean qué es lo que se espera realmente de ustedes por la simulación. Bueno, si no hay más preguntas, chicos, ya preparen sus cosas para mañana. Muy bien, entonces nos vemos mañana, programa 11 de la mañana. Ya, doctor. No Doctor, Ya, mañana. enviarme la presentación con el suficiente tiempo para poder revisarlo, ¿ya? Correcto, doctor. Muy bien, chicos. Entonces será hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Buenas noches. Cris, no te vayas.